días. Damos a todos los que están aquí presentes y buenos días a todos aquellos que están atrás de estas pantallas por medio de las redes sociales. ¿Quiénes somos? Somos tu programa Platicando y Siendo Edificados. Y somos la Iglesia de Cristo Visión de Vida, Ministerios de Benecer, situados en Shakopee, Minnesota. Hoy le damos la bienvenida, es un día maravilloso, bueno, aquí en Minnesota, un día con mucha nieve, pero damos la gloria y la honra a Dios, porque aún así los hijos de Dios no nos detenemos para buscar la palabra y el alimento que es para nuestro espíritu. Esta mañana me acompaña mi amado esposo y pastor Edgar Girón y le doy unos minutos para que pueda saludarle a usted también. Aleluya, gracias, amada mía. Bienvenidos, amados hermanos. Qué bueno que estamos reunidos, como dijo la pastora, que tenemos un día con un poquito de nieve, pero nada nos impide buscar del Señor. Amén. Así que este momento es para poder platicar, para poder ser edificados. Y el que hace eso, la edificación en nosotros, es el Señor, que pone las palabras en los ministros, en cada uno de nosotros, preguntando y respondiendo lo que obviamente la inquietud que está en nuestro corazón. Cosas que quizá usted no sabía y hoy el Señor nos las puede revelar. Amén. Así que bienvenidos todos. Amén, amén. También tras cámaras, no la va a ver, pero está con nosotros nuestra hermana y anciana de la iglesia, Ángeles Ramírez, si puede, Ángeles de la Torre, perdón, puede darnos un saludo. Amén, amén. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Qué bueno estar aquí y pues le doy la bienvenida también aquí y gocémonos en la presencia del Señor. Amén. Amén, amén. No se le olvide, si a usted está interesado que alguien más escuche esta palabra, no se olvide de ponerle like, no se olvide de compartirlo. Acuérdese que es una manera de esparcir la palabra como evangelismo. O sea, es que desde ya usted comience a compartirlo para que alguien sea bendecido en esta mañana o en días venideros, ¿verdad? Si es que esta mañana estamos contentos porque sabemos que el Señor nos ha dado un día más de vida, nos ha permitido el privilegio de que podamos predicar su palabra. Es un privilegio. Yo le voy a pedir que nos acompañe. No podemos comenzar sin pedirle al Espíritu Santo que nos respalde esta mañana y vamos a hacer unas palabras de oración y únase con nosotros así. Amén. Oremos. Bendito Dios, gracias Padre amado, te damos en este día. Gracias por la misericordia que das a nuestras vidas, a nuestro hogar, a tu pueblo, Señor. Gracias por amarnos tanto, bendito Padre. Te rogamos, Señor, que siempre estés a nuestro lado, bendito Dios, que no te apartes de nosotros, bendito Dios, que tu misericordia, que tu paciencia sea con nosotros siempre, bendito Padre. Ayúdanos a mantenernos en el camino, ayúdanos a sentir el amor y la necesidad por ti, Señor. Padre Santo, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestros malos pensamientos, perdónanos, Señor. Te ruego que nos hables por medio de tu palabra y que podamos nosotros cambiar de actitud, de pensamientos, todo aquello que nos aparte de ti, que lo podamos cambiar, que podamos ser limpios, bendito Dios. Espíritu Santo, te rogamos en el nombre poderoso de Jesús, que te derrames sobre esta casa, que te derrames, Señor, sobre aquellos que están escuchando, que con necesidad, con hambre, con sed de ti, Señor, están esperando por tu palabra, para que puedan sentir, Señor, esa presencia poderosa de tu Santo Espíritu. Señor, te lo ruego, bendito Dios, que cada uno de nosotros podamos experimentar esa cercanía a ti, que todos podamos experimentar el escuchar tu voz, que podamos experimentar sentir tu gloria, bendito Padre, y que podamos caminar juntos de la mano, Señor, contigo, para poder disfrutar de las grandezas, del amor, de la gracia y la misericordia que tú tienes, Padre. Señor, yo te pido por cada uno de estos siervos y siervas que nos están escuchando, que nos están viendo en este instante, Padre, que toque sus corazones, que llene, Señor, de paz y de tranquilidad sus vidas, y que, Señor, nos ayudes a llevar a cabo tu palabra sin temor, bendito Dios. Prepáranos, Señor, en estos tiempos. Ayúdanos a prepararnos, Señor, en estos tiempos para
no perder el llamado que tú nos vas a hacer, Señor, desde lo alto. Gracias, papito lindo, te damos, en tus manos nos ponemos. Bendigo la vida de la pastora, te ruego por su salud, Señor, que toda molestia en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, Señor, que quiera impedir, Señor, la tranquilidad, Padre, en el nombre de Jesús, desde ya, Señor, lo reprendemos, Señor, ese dolor, esa molestia, Señor, en su cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que seamos nosotros esos instrumentos que tú uses hoy para poder platicar con tu pueblo, para edificar a tu pueblo y llenarlo, Señor, de tu misericordia, de tu amor, de tu fe y esperanza. Gracias, papito lindo, te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Les voy a pedir que me denle palmas al Rey de Reyes. Un poquito de volumen a mi micrófono, por favor. Esta mañana hemos querido tocar un tema precioso que estamos esperando y pidiéndole al Señor que como carbón encendido se pose en nuestros labios para que usted lo pueda recibir como lo hemos recibido nosotros cuando nos ponemos a prepararlo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar así, pero quiero darle otra vez, por si usted es nuevo escuchando este programa, cuál es cómo llevamos este programa. Los primeros 45 minutos nosotros le exponemos la enseñanza del día de hoy y después damos un tiempo para preguntas. Usted que está aquí puede levantar su mano y usted que está virtualmente puede mandar su pregunta. Y aquí hay alguien que está leyendo las preguntas y se la podemos contestar. Así es que vaya haciendo sus anotaciones. Lo bueno de cuando nosotros estamos recibiendo la palabra es que no nos debemos de quedar con dudas, porque esas dudas pueden hacer la diferencia para que haya algo que no se haga bien en nuestra vida, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar y el tema que ahora queremos impartirles de parte del Señor es el perdón y sus beneficios. Y yo sé que tal vez usted dirá, ya sé si el perdón tan fácil que es, cuánto no nos han hablado del perdón, pero le diría, ¿ya perdonaste o ya estás bien con el Señor? Yo pienso que todos tenemos a alguien o algo que todavía no hemos perdonado y el Señor quiere hablarnos, quiere con la dulzura de su palabra, quiere transformar todos aquellos pensamientos que todavía estamos reteniendo y todas esas emociones, ¿verdad? Antes de comenzar, pues, Pastor, ¿qué nos puede decir sobre este tema? Importante para nosotros como iglesia que conocemos del Señor, es importante que nosotros reconozcamos este punto que es el perdón, ¿verdad? Hermanos, es que sin perdón estamos esclavos, somos esclavos. Y hay muchos beneficios al dar el perdón, obviamente, cosas que el Señor nos enseña por medio de la palabra, que vamos a estar hablando. Si hablo mucho ahorita, no dejo que lea los versículos que ha preparado la amada acá para este tema. Pero es importante, el perdón es importantísimo y espero que podamos aprender en este tema el día de hoy. Amén, amén. Entonces, mire, vamos a comenzar de esta manera poniéndole base al tema y yo quiero que nos acompañe al libro de Mateo, capítulo 6 y verso 14. Solo una cosita, ya quitaron el logo grande, ¿sí? Ok, Mateo 6, 14 y 15. Dice el Señor en su palabra, acompáñeme a leerlo de esta manera. Perdón que no le puse la versión, pero es la versión de las Américas. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Mire, esto está tremendo. Yo quiero hacer dos puntuaciones o ponerle la lupa a dos cosas que yo miraba en estos párrafos de la Escritura. Cuando leemos en el verso 14, habla, si perdonáis a los hombres sus transgresiones, ¿qué le pasará? ¿Cuál es el beneficio? Nuestro Padre que está en los cielos nos va a perdonar. Pero miren el verso 15, si no perdonáis a los hombres, dice que tampoco nuestro Padre nos va a perdonar. Entonces ahí ya no hay un beneficio, ¿verdad? Por eso es que Él nos está invitando a perdonar. Él nos está diciendo cuál es el
precepto para perdonar, ¿verdad? A veces nosotros, bueno, tal vez nosotros no, ¿verdad? Pero yo he escuchado que mucha gente, y tal vez algún día yo lo dije, que te perdone Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no dice así, dice que nosotros somos los que tenemos que perdonar si queremos que el Padre nos perdone. Amén. Y ponga atención en lo que dice ahí, ¿verdad? A los hombres, ¿verdad? Y cuando digo, cuando se dice hombre, no está hablando del género, del sexo, ¿verdad? Que hombre o mujer, femenino o masculino, sino que del ser humano. Entonces, perdonar a los hombres, todos en general, no dice a los buenos, no dice a los malos, no lo dice a los más o menos, sino que a todos. ¿Para qué? Porque el beneficio es primeramente para el que perdona. El beneficio primeramente es para el que perdona, porque uno se suelta, hermano, uno corta cadenas, ataduras en uno, y también se las corta al otro. Ahora, que el otro las quiera aceptar son otros 5 pesos, ¿verdad? Pero usted debe perdonar, porque al hacer eso, anoche hablábamos acerca de la doctrina, que es una enseñanza, y es una enseñanza del Señor Jesús: perdonados los unos a los otros, amados los unos a los otros, ¿verdad? Entonces tenemos que perdonarnos. ¿Para qué? Para que el Señor nos perdone de la misma manera a nosotros, y nosotros nos vamos a estar liberando de pesos. Hermano, mire, el que no perdona es el que más sufre, porque está pensando, pero un día me la va a pagar, pero yo a ver, cuando me pida a mí, yo no le voy a dar. Cuando me diga que yo lo lleve, yo no lo voy a llevar. Cuando me diga que le dé un besito, que te dé un besito en la mona del zoológico, yo no. Es uno el que sufre, ¿verdad? Pero es importante que entendamos eso, que perdonemos a los hombres para que el Señor nos perdone a nosotros también. Amén, amén, amén. Perdón que me dio risa lo de la mona. Bueno, mire, una de las cosas que yo veo en estos párrafos de la Escritura es que eso es una ley. Es una ley inquebrantable. Inquebrantable, ¿por qué le digo que es inquebrantable? Porque nosotros no podemos alucir que somos perdonados por el Padre si nosotros estamos reteniendo el perdón para alguien, ¿verdad? Y esto es duro de decir, porque el aprender a perdonar es un ejercicio que constantemente usted tiene que llevar a la práctica, y a veces como hijos de Dios somos duros, ¿verdad? Somos selectivos a quién vamos a perdonar, a quién no vamos a perdonar, o perdonamos como perdona el mundo, ¿verdad? Dice, yo perdono pero no olvido. Entonces no has perdonado. El perdón es borrón y cuenta nueva. Mira que el Señor, cuando perdonó nuestros pecados, porque a eso es lo que se basa mucha gente, papá, que dice, bueno, que no, Cristo ya perdonó nuestros pecados, cuando lo llevó a la cruz ya estamos perdonados. Sí, claro que sí, ese acto profético que el Señor hizo, gloria a Dios. Pero ¿acaso usted no vive a diario y sigue? Usted tiene la decisión de cómo va a ir viviendo y qué cosas va a ir haciendo. Por eso es que el Señor dice, perseverar hasta el final. Y entonces ese será salvo. Entonces es una perseverancia, es un ejercicio de cada día. Pero vamos a ir avanzando. Yo buscaba en el diccionario Vine la palabra perdón, una de las palabras, y yo sé que es mucha información, solo se lo quise poner ahí por si usted tiene esa herramienta. Yo le invito, ¿verdad? Si es algo que usted le gusta estudiar, yo le invito que abra el diccionario Vine, y está con amplitud de muchos textos y todo eso, pero como ahí no lo podemos leer, entonces se lo voy a leer en el diccionario Strong. La palabra que está suscitada en el verso que acabamos de leer viene del griego 863 y es la palabra afiemi. Afiemi, yo pienso que así se dice, ¿verdad? Pues como usted no es hebreo tampoco, usted créame que así se dice. Y entonces le voy a leer nada más los significados que está abajo. Mire que dice que en varias aplicaciones es perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, entregar y remitir. Hay dos palabras que hicieron como un clic en mi corazón, y es la de entregar y abandonar.
Y a mí me llamaba mucho la atención porque mire, para nosotros poder dar un perdón tenemos que entregar muchas cosas. Tenemos que entregar a veces el orgullo, tenemos que entregar a veces esas emociones que nos limitan a poder otorgar un perdón. Más adelante le voy a estar hablando de otras cosas más, pero mire qué tremendo, abandonar ¿qué? Abandonar el odio, abandonar el resentimiento, abandonar muchas cosas. Entonces el perdón es dar, o sea, es otorgar. Y mire qué tremendo, porque yo no sé si usted se fijó en la foto que yo le puse al principio donde estaba el tema. Hay una mujer saltando y una pierna se le está liberando de una cadena. Y eso es el perdón, es libertad, y no solo para nosotros, sino que para la persona que hemos atado con la falta de perdón. Amén. Es lo que hizo el Señor Jesús desde la cruz. Él nos entregó el perdón. Y eso, fíjese que es importante porque por eso le decía al principio, ¿verdad? Uno se libera y el otro pues depende, él decide qué es lo que quiere hacer, si lo acepta o no lo acepta. Pero nosotros debemos entregar el perdón. El Señor entregó el perdón y el que lo reciba va a decir, yo te recibo, Señor, ¿verdad? Porque Él entrega el perdón, Él entrega, Él da la libertad, deja ir. Cuando usted va al cine, póngale, y usted no tiene, pero le permite, ¿verdad? Como le deja entrar, le deja pasar, le deja salir. Usted está entregando algo, usted está perdonando algo. Usted está, póngale, usted tiene una hamburguesa y el otro no la tiene y usted se la entrega. Usted está, ahí también está entregando algo, está dando libertad. Pero se lo pongo de esa manera para que podamos entender un poquito, pero lo importante que es esto de entregar el perdón. Pero muchos no quieren entregarlo, no quieren soltarlo, se aferran a él y no, y como dijo la pastora al principio, ¿verdad? Que te perdone Dios. Y algunos hasta se atreven a hablar por Dios y dicen, si te llega a perdonar por eso. Santo, diríamos nosotros. Hermano, que hermana Ángeles quiere hablar. Amén, amén. Amén. Me perdona, hermana. Sí, pastor. Mire, yo quería compartirle el mismo versículo, pero en la traducción del Jubileo. Dice, porque si soltares a los hombres sus ofensas, os soltará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no soltares a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre soltará vuestras ofensas. Entonces mira, ahí lo está aclarando también, ¿verdad? Y yo subrayaba aquí, soltaréis. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere, ahorita lo que usted ponía ahí, ¿verdad? Dice dejar, ¿verdad? Salir. O sea, que quiere soltarnos, ¿verdad? Quiere, eso es lo que hace el perdón. Cuando nosotros perdonamos, no, somos soltados, como decían ustedes al principio, ¿verdad? Y eso es una libertad que nadie la puede experimentar hasta que ya lo vive uno, ¿verdad? Entonces sí sale, como dice usted, ¿verdad? Como la mujer saltando, ¿verdad? Porque uno reconoce que le fueron perdonados los pecados y sale uno brincando, saltando de la alegría porque reconoció uno delante del Señor nuestras faltas. Y el Señor nos ha liberado cuando hemos reconocido o cuando hemos reconocido nuestra falta y el Señor nos perdona y dice que nos hace. A mí me llamó mucho la atención esta versión porque dice soltaréis a los hombres, o sea que decía nuestra pastora ahorita, ¿verdad? Que a veces tenemos agarrada a la persona, ¿verdad? Atada. Y nosotros estamos atados también a eso, ¿verdad? Entonces cuando dice aquí, si nosotros los soltamos a ellos, también el Señor nos soltará a nosotros. Es tremendo eso porque no vemos ¿cómo se dice? La dimensión, ¿verdad? De esta palabra, ¿verdad? Amén, amén. Y mire qué tremendo. Desde ya le damos un saludo y una bienvenida a todos los que se han conectado. Le mandamos un saludo al pastor George Colson, que mira, a través de las redes también nos perdonan. Es un chistecito, usted va a leer el mensaje después. Un abrazo, papito, Un allá abrazo. a Oakland, California. Amén, amén. Perdone, pero son cosas que a veces salen. Entonces, mire, quiero pasar a esto. La palabra perdón es muy extensa y yo la buscaba en
en la aplicación que tenemos, ¿verdad? El eSword, y buscaba cuántas veces o cuántos tipos de palabras que hablen del perdón hay. Y entonces me encontré que hay, déjeme ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 palabras. Y entre ellas está la que hemos hablado, ¿verdad? Se la señalé ahí con una flechita a María. Pero mire, todas las palabras que hablan de perdón, que Yus, no sé cómo se pronuncia, Yamal, Kafar, Salahá, Selijá, y usted las puede ir leyendo ahí. Yo se las dejo ahí para que usted, si usted le interesa, puede seguir estudiando, porque son 14 temas que podríamos tocar, porque cada una, y me di el trabajo de leer cada una, ¿verdad? Y cada una de esas palabras tiene definiciones que pueden transformar tu vida acerca del perdón. Pero hoy nos estamos alineando con la palabra de Fiemi, que es la que acabamos de leer hace un rato. Y eso nada más era como manera de información para usted. Amén. Seguimos. En el libro de Marcos, capítulo 11 y versículo 25 dice de esta manera. Acuérdense que el tema es el perdón y sus beneficios. Entonces mire lo que dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Y yo le ponía highlighting a la palabra orando, se la ponía con el color rojo, porque qué tremendo, dice el Señor que cuando estéis orando perdonemos. O sea, ¿qué quiere decir? Ese es mi entendimiento, que si nosotros estamos orando y no hemos perdonado, por eso es que las oraciones rebotan, ¿verdad? No son oídas por el Padre, porque Él dice: ¿qué te pasa? O sea, te estás pasando el alineamiento que yo he dejado en mi palabra. ¿Cómo puedes venir a pedirme misericordia para tu vida cuando tú no puedes darle misericordia a alguien más a través del perdón? Amén. Tremendo eso. Si no perdonas, el Señor no escucha tus oraciones. Esto es simple. No perdonas, el Señor no escucha tus oraciones. ¿Cómo podemos pedir algo que nosotros mismos no le damos a alguien que está viviendo con nosotros, ¿verdad? Lo tremendo de esto, ahorita que hablábamos del dar, de permitir, del dejar, muchas veces nosotros no dejamos que la otra persona olvide el error que cometió. Pasó un momento difícil, tal vez, y esa persona ya pidió perdón, ya se tiró a los pies de la persona: perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, y sí te perdono, pero no lo deja, no permite, no suelta ese perdón a la persona, que cada vez que pasa algo, ahí está recordándoselo. No puede hacer nada, ahí está recordando. En todo momento significa que no ha soltado el perdón, no ha dejado el perdón, y así vienen a la casa del Señor, o venimos a la casa del Señor, orando: Señor, perdóname por esto, porque no escuchas mi oración, necesito esto. Pero si nosotros no hemos hecho algo, como decía la pastora, que es un mandamiento de parte del Señor, pero estamos ahí siempre recordándolo, o sea que no lo soltamos. Pero cada vez que venga algo así, se lo voy a recordar para que no lo vuelva a hacer. No, si es que nosotros no podemos influir en la mente o en el corazón de alguien, el único que puede hacerlo es el Señor. Pero ¿cómo puede obrar en nosotros el Señor de esa manera? Cuando nosotros nos arrepentimos o cuando nosotros perdonamos. Entonces, si queremos que el Señor escuche nuestras oraciones, es importante que nosotros escuchemos las oraciones, las peticiones, el clamor de los demás. Amén, amén. Eso es importantísimo. ¿Cómo podemos nosotros esperar que Dios nos oiga y nosotros no oímos a los demás? Que los vamos a juzgar por la ceja, por los dedos, por la forma. No, es perdónalos. Te hicieron mal, perdónalos. Porque ahí dice: si tú te acuerdas que tienes algo, o sea, que nosotros tenemos algo, no que ese alguien tiene algo en contra tuya. Tal vez aquel se equivocó, te pidió perdón y se olvidó. Pero tú, no, pero ya va a ver, como decíamos al principio, perdónalo, ve y perdona. Antes de hacer eso, ve y perdona. Suéltate, hombre, el beneficio es para ti. ¿Cuál es el beneficio ahí? Dios te está escuchando. Amén, amén. Amén. Bueno, Maná Ángel, ¿si va a decir algo? No.
Perdóname. Y miren qué gran beneficio, ¿verdad? Y que el Señor escuche nuestro clamor y nuestras oraciones. Yo no sé si usted anhela que el Señor escuche cada una de sus oraciones, pero yo sí. Y yo sé cuando el Señor no me está escuchando, porque nosotros debemos de ser conscientes cómo nosotros estamos y cómo está nuestra alma. Mire, no podemos ser tan espirituales en decir, no, pues si ya llegamos a la iglesia, el Señor me va a escuchar. El Señor conoce cómo estamos. El Señor conoce nuestro interior. Mire, esto pasa en las iglesias. Yo no le estoy hablando de allá afuera en el mundo, aquellos que no han sido redimidos. A veces hasta esas personas que no han llegado al conocimiento de Dios son tan lindas para perdonar. Mire qué tremendo. Y los que somos hijos de Dios entramos a la iglesia y si vemos al que nos hizo algo, nos sentamos en el otro lado, ¿verdad? Eso es solo para que usted haga como un recordatorio de cómo es que nosotros expresamos a veces la falta de perdón, o porque uno pasó al altar, no paso yo porque ese pasó primero y es el que me cae mal y es el que me hizo tal cosa y tal vez se lo hizo antes que fueran cristianos. Entonces mire, es tremendo las cosas que nosotros vamos acariciando en nuestra alma y después nos quejamos y nos enojamos con Dios, ¿verdad? Y comenzamos a decir, es que el Señor no escucha mis oraciones, llevo 3, 4, 5, 6 años orando por esta petición y el Señor no me responde. ¿No será que tienes una falta de perdón grandísima y estás atando a alguien y eso te está impidiendo que tu oración pase del techo de la iglesia, del techo de la casa o del techo de donde tú estás? Porque el Señor escucha tu oración. El problema es que no te la puede responder hasta que tú y yo nos alineemos a lo que Él nos está pidiendo. Amén. Amén. Así que ¿cuál sería el beneficio? Perdona, ora y Dios te responde. Amén, amén. Yo no sé, está calladito usted esta mañana, pero sé porque está tomando notas, porque es un tema tan interesante. Aleluya. Seguimos. Mateo 18, 21, 22. Y yo sé que son párrafos, textos de la Escritura que usted los ha oído hasta, se lo sabe tal vez de memoria, usted que tiene una memoria linda, pero a veces no nos sirve de nada, ¿verdad? El que nos sepamos los mensajes, el que nos sepamos los textos, si no los ponemos por obra. La palabra de Dios no nos invita a perdonar a quien nosotros queremos perdonar. El Señor nos dice que debemos de perdonar, period, punto. No hay opción, no hay que nos diga el Señor perdona poquito, perdona mucho. No, el Señor nos manda a perdonar y para eso el Señor deja su palabra que constantemente nos está hablando del perdón. Entonces vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 18 verso 21 y verso 22. Entonces se le acercó Pedro. Es que Pedro, mire, Pedro es un vivo reflejo de su vida y mi vida. Es que Pedro era con un carácter así como el suyo, que somos así una llamarada de tusa, diría mi abuelita, ¿verdad? Que solo nos dicen algo y rápido reaccionamos. Así era Pedro y así es usted. Entonces mire lo que dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Es que Pedro era tremendo. Le estaba queriendo como ajustar a su manera, ¿verdad? Pero él estaba preguntando y eso es bueno. Por eso es que usted debe de preguntar para que se le informe de parte de Dios y podamos entender. Entonces mire lo que le responde tan lindo Jesús. Jesús no andaba con tanta palabrería, era puntual en lo que respondía. Y le responde de esta manera. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y entonces, mire, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque nosotros decimos, ya perdoné a fulanito, ya perdoné, qué sé yo, a una persona. Y al día siguiente vuelves a ver a la persona y ¿qué pasa? ¿Por qué vuelves a sentir como que no lo has perdonado? Porque tienes que perdonar esa única ofensa 70 veces 7. Ya si te hace otra, son otros 70 veces 7. Y a veces nosotros tomamos 70 veces 7 para todos los que nos han hecho maldad. Es por cada persona, es por cada ofensa. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero...
Sí, no, definitivamente el Señor nos ha ido cambiando. Antes Amén. quizá éramos así, como dice la pastora, fosforito, ¿verdad? Ahora no, ahora yo me doy cuenta en su vida, en mi vida, que ya no respondemos igual. ¿Por qué? Porque el Señor ha ido cambiando, y eso es lo hermoso. Por eso el Señor nos habla. Hermano, yo antes, yo no soportaba mucho, pero ahora el Señor me ha ido cambiando y sigue trabajando. Amén. Mi esposa no soportaba mucho, me jalaba las orejas. No. No. Ya lo perdoné por lo que acaba de decir acá. 70 veces 7. Pero eso es lo hermoso que hace el Señor. Por eso el Señor Jesús le habló así a Pedro. Me imagino que la cara de Pedro, hermano, cuando el Señor le dijo, no, Pedrito, no son 7 veces, son 70 veces 7. Ya me imagino cuando estaba esperando que le dijera, sí, Pedro, sí, Pedro. Saber quién le había hecho algo en ese ratito, hermano, y no hallaba cómo vengarse, ¿verdad? Se vale imaginarse. Entonces vale pensar, decía el pastor. Bueno, entonces es importante esto, 70 veces 7, 70 veces 7. Recuérdense que el número 70 tiene significado en la palabra, la semana 70, ¿verdad? De Daniel. Y obviamente la número 70 es donde viene la limpieza total, ¿verdad? O sea que es donde viene la tribulación y luego al finalizar esa, ¡pah!, el día del Señor. Entonces trae mucho significado eso también. Pero lo interesante es cómo el Señor se lo explica, porque Pedro se quedó tal vez así como usted y como yo, ¿verdad? 70 veces, pero ¿cómo así? ¿Pero qué? ¿Tengo que perdonar o no? Y le cuenta la historia. Y en el versículo, usted lo podrá leer ahí en su Biblia, el versículo 23 en adelante, por lo cual dice, obviamente estamos en Mateo 18, ¿verdad? Amén. Del 23 en adelante, por lo cual el reino de los cielos, oiga, estamos hablando del reino, ¿cuántos quieren ir al reino de los cielos? Amén. Amén. Vamos con nuestro Señor Jesús es el Rey. Amén. Entonces, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey. Recuérdense que los hombres llegan a ser reyes, no nacen reyes, llegan a ser reyes. Pero este es un hombre rey. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, que quiso hacer cuentas con nosotros. Y comenzó a hacer cuentas. Le fue prestado uno que le debía, le fue presentado, perdón, uno que le debía 10,000 talentos, más, perdón, 10,000 talentos, más a este no pudiendo pagar, mandó a su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Recuérdese que el que no tiene a Cristo Jesús, nosotros por el pecado somos dignos de muerte, dice, somos esclavos del pecado, somos esclavos del mundo, esclavos del diablo, las tinieblas, somos esclavos. Entonces el Señor dice, como le debían todo esto, mandó a ser esclavos. Nosotros éramos esclavos, servíamos al enemigo. Y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Entonces aquel siervo, qué tremendo, entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo, oiga, le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Oiga, que no le dijo, ok, pues ahí me las paga más adelante, por pagos me lo das. No, se la perdonó, 10,000 talentos. El apóstol Germán sacó una cuenta de eso, de los 10,000 talentos. Son unos, así los, bueno, hermano, y luego viene, le perdonaron todo, pero él no le perdonó una pequeñez a uno de sus siervos y lo metió a la cárcel. Entonces el Señor vino, como no perdonaste, entonces ahora a ti se te va a meter a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que pagues hasta el último centavo. Entonces, hermano, si tú y yo hemos recibido al Señor, porque el Señor nos perdonó, pero nosotros no perdonamos al otro, eso significa que tenemos que ir a pagar la deuda. Entonces, no es nuestra deuda, a un lugar diferente hasta que paguemos el último centavo. Oiga, el último centavo es lo que nosotros no le perdonamos a los demás. ¿Qué tan grande es la deuda?
cuánto vale el pecado, lo que no has perdonado en tu vida. Así que es importante, hermano, es importantísimo. Amén, amén. Quiero leerle una aportación que tenemos del pastor George Colson y dice, en este pasaje donde habla que cuando estamos orando, dice, perdonas es un mandato, no una opción. Viene a convertirse en una llave para que nuestra oración sea oída, y el perdonar está ligada a que el no perdonar es igual a matar, ejemplo de matar a Caín y Lamec. Yo creo que, bueno, quiso poner a ver, creo yo. Amén, amén. Entonces mire qué tremendo, porque la verdad es que nosotros hacemos a veces esta palabra perdón de menos y la queremos dejar de última opción en nuestra vida, cuando tiene que ser lo primero que hacemos, porque el Señor te perdonó a ti, por eso tienes que perdonar tú. Amén. Hermanita Ángeles quería decir algo. Amén, amén. Yo quiero compartirle en Proverbios 17:9, dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor, y el que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Entonces mire qué importante es que cuando nosotros perdonamos, lo que es uno de los beneficios, ¿verdad?, que tenemos que hacer, que tenemos que cultivar el amor después de eso, ¿verdad? No solamente dejar que eso quede ahí, sino que tenemos mucho trabajo que hacer después de haber sido perdonados, ¿verdad? Y dice aquí que lo que debemos de hacer es cultivar el amor. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces vamos a hacer todo lo contrario, ¿verdad? Dice aquí que vamos el que no perdona, dice, el que insiste en la ofensiva divide a los amigos. Entonces, cuando ya nosotros no hacemos esto, y viene cuando recibimos el perdón, ¿verdad? Lo aceptamos de parte de Dios y creemos en que Él ya nos perdonó, somos libres. Pero cuando no pasa eso, viene todo lo contrario, ¿verdad? Se viene un corazón enojado, empieza a hablar la persona que ofendieron, y echarle en cara las cosas que le hicieron, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos dice es que para el beneficio del perdón es cultivarlo con el amor. Decía el pastor hace un momento, ¿verdad?, de que bueno, no lo dijo, yo lo entendí así, lo puse en mi corazón, porque una de las cosas que también tenemos que hacer es que cuando ya se nos perdonó, es renovar nuestros pensamientos, ¿verdad? Vienen esos pensamientos de todo lo que ya nos perdonaron. Entonces ahora trabajar poniendo la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, para que ese perdón traiga buenos frutos. Amén. Amén, amén. Entonces, mire, recapitulando, ¿verdad?, en lo que estamos, el pastor tocó los versículos que están después de esto, y lo vamos a tocar en un rato y los vamos a explicar un poquito más extendido, pero puntualizando en lo que Pedro inició con esta pregunta, porque después de iniciar con esta pregunta fue que el Señor le comienza a poner el ejemplo, ¿verdad?, de estos siervos de los que habló nuestro pastor. Pero yo, para quererle concientizar más la respuesta del Señor cuando habla de 70 veces 7, entonces yo le hice la multiplicación ahí, y usted la puede hacer en su telefonito en este momento. 70 veces 7 da igual a 490 veces. Y entonces, mire, yo le ponía aquí, mire, estas son las veces que debemos de perdonar, pero no diferentes ofensas, sino la misma, hasta que llegues a la plenitud del perdón y ya no te duela. Es que mire, el fruto de que de veras has perdonado es cuando a ti ya no te duele. Te fueron infiel o tú fuiste infiel, pero en este caso, ¿verdad? Si uno quiere recibir eso de parte de Dios, esa libertad, te fueron infiel y ya perdonaste, pero todos los días lloras cuando te acuerdas, todavía te falta. Y si ya terminaste las 490 y te falta, tienes que volver a comenzar una por una hasta que llegues a las 70 veces 7 y digas, no, ya puedo hablar, hasta te puedo dar un ejemplo para que tú también seas restaurado. Entonces ese es el fruto del perdón. Entonces, si todavía cuando miras a una persona tú comienzas a sentir, es que yo la
la quería tanto y lo que me hizo no lo puedo creer. Tienes que comenzar 490 veces, la perdono, la perdono, la perdono. Y así, en lugar de contar ovejitas, tienes que empezar a perdonar. Entonces yo le quería poner la aplicación de la multiplicación. Porque mire, de solo pensar que 490 veces cada cosa, y cuántas cosas no habremos todavía, cuántas cosas no tendremos aún que no hemos perdonado. Imagínate, haga la multiplicación usted, ¿verdad? No he perdonado a fulanito, no he perdonado a la fulanita, entonces comience a sumar 490, 490, 400. Mire, de verdad que tenemos trabajo por hacer, pero no es imposible, porque el amor de Dios nos otorgó perdón a nosotros. Entonces mire, esa misma misericordia que el Señor tuvo con nosotros, usted también tiene que tenerla con su prójimo. Amén, amén. Porque ¿cuál es el beneficio? El Señor oye tus oraciones, el Señor te perdona a ti, pero si no lo haces es lo contrario. Amén. ¿Le quedó claro la clase de matemáticas del día de hoy? Alístese porque la clase sigue. Amén, amén. Mire, antes de seguir con la otra parte, el contexto de esta historia, quiero leerle el libro de Lucas, capítulo 17, verso 3 y verso 4. Y mire lo que dice: tener cuidado si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Esto es tremendo. Mire, a veces uno lo que dice, no, ya te perdoné una vez, ya otra vez ya no, porque lo hace porque quieres. Dice la palabra así, dice, si las 7 veces al día te hace lo mismo, las 7 veces lo tienes que perdonar, pero las 7 veces 70 veces 7. Entonces, mire, esto está tremendo porque esto del perdón es un privilegio que Dios nos ha dado a los que hemos aprendido a perdonar. Y los que todavía van luchando, es hora que nos alineemos porque el perdón de Dios está pausado hasta que nosotros perdonemos. Amén. Perdón que estoy aquí ocupadito haciendo matemáticas. ¿De cuántos? Pero 490. es que fíjese que me quedé con eso porque el apóstol Germán dio esa numeración de cuánto debía esa persona al Señor. Eso lo tienes sí, ahí. Hasta el ratito. Mire, pues entonces mejor ni le digo nada. Sigamos, pastora. No, y ahorita lo comparamos porque puede ser que en algo me haya equivocado y ahorita lo vamos a comparar, pero lo dejé para después. Es porque quería presentarle esto y ahorita vamos a hablar de lo. Entonces mejor pasemos, así lo comparamos después. Es que él quiere hablar de la cuenta de la deuda. Sigamos mejor, sigamos. Pero mire, que le quede claro, si 7 veces le dan una ofensa, 7 veces perdone, 70 veces 7. Pero miren la importancia, de poder perdonar. Poder perdonar. Obviamente en Mateo, lo que leímos al principio, el 6.14 nos lo dice. Bueno, en el 6.15, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros no perdonamos? El Señor no nos perdona. No nos perdona. Simple y sencillo. Pero oiga lo que dice Proverbios 21.13. Dice, el que cierra su oído al clamor. Por eso, cuando alguien viene a pedirle perdón, perdónalo. Y si alguien no viene, perdónelo. Pero aquellos que vienen a pedirle perdón, perdónenlos, hermano. Perdónenlo. ¿Para qué se va a quedar usted atado a eso, pues? Pero mire lo que dice Proverbios 21.13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. O sea, que aquel que cierra... ¿Quién es el pobre? Por ejemplo, el Señor habla que vino a predicar a los pobres. ¿Pobres? ¿Qué pobres? Los pobres de espíritu, aquellos que no tienen fortaleza para tomar decisiones por sí mismos, aquellos que son débiles y lo andan de un lado a otro. Entonces Él vino a predicar a los pobres para que venga el Espíritu Santo y les dé fortaleza, hermano. Pero entonces viene aquel pobre que se equivoca, hermano, en la carne, en los pensamientos, lo que haya pasado en su vida, etcétera, etcétera. Vuelve a cometer las cosas, son pobres. Entonces, pero viene a pedir perdón, se arrepiente, clama a ti. Oiga, que no le va a clamar al Señor, sino que viene a clamarte a ti, a pedirte perdón. Y tú no oyes su clamor, tú un día, y me imagino que no un día, sino que todos los días clamamos al Señor, ¿verdad?
y pedimos al Señor, perdónanos, escúchanos, dame, llévame, enséñame, muéstrame, el Señor no escuchará nuestro clamor tampoco. Él cerrará su oído a nuestro clamor. Entonces, definitivamente, perdemos un montón al no perdonar. Amén, amén. Entonces, mire, pasamos al contexto de la respuesta que Dios le dio a Pedro. Acuérdese que nos habíamos quedado donde el Señor le respondía, no, Pedrito, no son 7 veces, son 70 veces 7. Y entonces de esta manera se lo pone más expositivo a Pedro y a nosotros para que lo podamos entender. Y leamos en Mateo capítulo 18, 23 en adelante. Vamos a ir leyendo toda la historia porque es preciso que entendamos para que podamos llegar finalmente a la suma y a la resta y a la multiplicación que el pastor quería mostrar. Amén. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que hizo ajustar cuentas con sus siervos, poniéndole ojo y la lupa a cada versículo. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Anote por ahí, 10,000 talentos. Entonces en el 25 dice, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así que pagara la deuda. Y mire cómo continúa la historia. Entonces el siervo cayó postrado ante él, o sea, le suplicó, se humilló delante del Señor, diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. En el 27 dice, y el Señor de aquel siervo tuvo ¿qué? Compasión, tuvo misericordia y lo soltó y le perdonó la deuda. Mire qué lindo, eso es lo que hace el Señor. No importa cómo hayamos llegado delante de Él, pero si nosotros nos rendimos con humildad delante de Él y le presentamos un corazón contrito y humillado, Él nos perdona cada falta que nosotros hemos cometido. Pero ahora mire lo que pasó. Este hombre en el cual el Señor derrochó su misericordia, mire lo que hizo. En el verso 28 dice, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía solamente 100 denarios. Acuérdese, en la otra parte decía 10,000, ¿verdad? 10,000, pero talentos. Y aquí son 100 denarios. Y echándose mano, lo ahogaba diciendo, págame, págame. Mire, es que usted vaya comparando nuestra vida a este siervo. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, hizo lo mismo que él hizo ante el rey. Y dice que cayendo a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar. Mire, esto es como que ahorita en la pandemia, ¿verdad? Le están cobrando la renta. Usted suplica, perdóneme, sí se la voy a pagar. Y entonces mire lo que dice el 30. Sin embargo, él, ¿quién? El que ya se le había perdonado. Él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Mire qué tremendo. Este se le había perdonado, pero él no pudo perdonar una mínima cantidad, ni siquiera era lo mínimo. Y esto es donde el pastor les estaba hablando que queríamos hacer la cuenta. Yo la hice de una manera y espero haber llegado a lo que es, si no ahorita me va a corregir el pastor. Entonces yo lo encontré, mire, siempre, por eso es que están lindas las herramientas que Dios nos ha dado en este tiempo. En las notas de la Biblia de las Américas, en un comentario, yo encontré esto y así fue como yo saqué las cuentas. Mire, dice, nótese el contraste entre los 10,000 talentos, entre paréntesis dice, un talento equivalía a 21.6 kilogramos de plata y los 100 denarios a un denario que equivalía a 4 gramos de plata, o sea, un salario de un día. Siendo esta última cantidad muy insignificante en comparación con la primera. Entre paréntesis dice, 12,000 denarios eran un talento y el que debía bastante debía 10,000 talentos,
Entonces ya vamos a hacer la multiplicación. Entonces mire, por tanto la deuda del primer siervo sería como 1,000,000 de veces mayor que la del otro. Y entonces también yo miraba aquí otro comentario y se los estoy leyendo porque esto se forma de herramientas que nosotros tenemos, pero usted puede seguir investigando y sacar, ¿verdad?, las conclusiones que el Señor le vaya mostrando. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, es el versículo que leímos. Y entonces mire abajo la nota, un denario valía aproximadamente 4 gramos de plata, el equivalente al salario de un día. Entonces mire, teniendo yo estos datos conmigo, yo saqué esta connotación. 10,000 talentos del primero, si lo multiplicamos por 12,000, que es lo que vale cada talento, entonces me dio igual 120 millones. O sea, en esa moneda, ¿verdad? Y ahora si lo pasamos a dólares y todo eso, no me pregunten porque eso no lo hice. Pero la cantidad esta es bien grande. Ok, ahorita. Amén. Y entonces esta era la deuda del primer siervo que le perdonaron la ofensa. Pero este tenía a otro que le debía. Y miren, solo le debía 100 denarios. Entonces, si 100 denarios lo dividimos entre 12,000, solo da .0083333. Miren, un puntito en la pared es lo que debía Cuando hay un cero que están poniendo una cantidad, ni siquiera llegaba a un talento, ni siquiera, porque solo era 100 denarios. Entonces, esta es la connotación que yo quiero mostrarles. 120 millones a .083. A este le perdonaron y este no pudo perdonar esa cantidad tan chiquitita. Ahora el pastor nos lo va a convertir a dólares y a monedas extranjeras. Amén. Yo estaba haciendo cuentas, hermano. También de la información que usted puede conseguir en Google, ¿verdad? Esta es la información que yo estaba viendo. Dice, partiendo de la base de que un talento equivale a 60 minas, o 3,000 ciclos, debía pesar 34.2 kilogramos el talento. Actualmente un talento de plata costaría $6.60, y un talento de oro costaría en estos tiempos $385.35. Entonces, haciendo las cuentas, ¿y dónde me fui yo por acá? Lo que debía, ya lo borré de acá, pero lo que debía este hombre de los 10,000 talentos eran 66,060 dólares. Eso era lo que debía, $66,000. Pongámoslo ahí, correcto, ¿verdad? $66,000 le debía al rey. Pero el otro que le debía 100 talentos, porque un denario equivalía a 6, permítame, a ver, un denario, a ver, permítame que aquí lo tengo. No lo queremos confundir con estas cantidades, porque si usted ve lo primero que yo hice, yo lo convertí nada más en lo que es talentos y denarios, porque no le quiero convertir a todas las monedas del mundo, porque nos van a salir diferentes cantidades. El punto es que la cantidad mayor está hablando de millones, está hablando de mucho, y la cantidad otra nos estaba hablando de una minísima, ¿verdad? Pero sí, amén. Entonces, solo le voy a dar las cantidades. $66,000 debía el hombre que le debía al rey, y a él le debían $600. Y él no quiso perdonar los $600, pero sí recibió el perdón de los 66,000. Entonces, obviamente se enojaron los siervos del rey, que vieron que aquel que se le fue perdonado $66,000, hermano, que se iban a llevar a él, a sus hijos, a su esposa y a él como esclavos, pero el Señor le perdonó porque aquel se le postró para adorarlo. Ahora viene el otro hombre que le debía solo $600 y le rogó y no lo quiso escuchar, sino que lo metió a la cárcel. Entonces la cantidad, 66,000 a $600. Esa es la diferencia. En dólares, ¿verdad?
Amén, amén. Entonces, mire, ¿qué le queremos plantear? Que muchas veces usted y yo éramos unas fichitas y Dios nos perdonó una de cosas y no podemos perdonar a alguien que nos hizo una mala cara. Perdón. Entonces, mire qué tremendo. Esa es la comparación del balance que Dios hace. ¿Cómo puede ser posible, verdad? Medita, Ángeles. Amén, amén. Yo quiero compartirle ahorita con todo esto lo que comentaba. Otra ¿verdad? suma y otra razón. Pero sí, un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención cuando hablaba del perdón, ¿verdad? Sabemos la historia de María Magdalena, ¿verdad? Cuando se presentó delante del Señor. Y ahorita que este hombre, ¿verdad? Que habla Mateo, ¿verdad? Él acusaba al otro de que le debía una cantidad mínima, pero para él era mucho, ¿verdad? Lo que le debía. Pero no miraba lo que él había hecho, ¿verdad? Lo que le habían perdonado. Entonces, aquí en María Magdalena, en Juan 8, vemos que los hombres que estaban ahí, ¿verdad? Cuando ella llegó y se postró delante del Señor, ella se humilló, ¿verdad? Porque reconocía lo que le habían perdonado, lo que había hecho, ¿verdad? Y el Señor, mirándola a ella, le decía en el versículo 10, dice, enderezándose Jesús le dijo, mujer, vamos primero al 7. Pero como insistían en preguntarle a Jesús, enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle la piedra. Usted sabe que aquí los hombres querían que ella fuera apedreada, ¿verdad? Porque eso era lo que tenían que hacer cuando a una persona o una mujer se le encontraba en adulterio. Pero el Señor le decía a la mujer, dice, en el versículo 10, enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Por qué le decía esto? Porque ella llegó y se humilló delante del Señor, ¿verdad? Porque reconoció lo que se le había perdonado. Y en cambio aquellos hombres que la acusaban, ¿verdad? Porque muchas de las veces así nosotros somos, ¿verdad? Solo estamos apuntando con el dedo, ¿verdad? Pero no miramos lo que hemos hecho. Entonces, esta mujer le fue perdonado su pecado y el Señor le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Una de las cosas que yo miraba aquí es que el Señor mira nuestro corazón cuando nosotros hemos perdonado a la persona o nos hemos perdonado a nosotros mismos o hemos pedido perdón al Señor. El Señor le dijo a ella en el versículo 11 y ella respondió, en el versículo 10, enderezándose le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Amén. Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Amén. Vete desde ahora y no peques más. Entonces, mire qué bendición, ¿verdad? Que cuando nosotros perdonamos y nos perdonan a nosotros, el Señor no nos condena. El Señor no nos condena. Amén. Amén, amén. Mire qué tremendo lo que está hablando la hermanita Ángeles, porque es lo primero que comenzamos diciendo, ¿verdad? Este es una llave, como decía el pastor Colson, ¿verdad? Abre los cielos, y cuando abre los cielos, abre el perdón de Dios para nuestras vidas, abre la bendición para que nosotros también seamos perdonados y restaurados. Si es que mire, yo creo que el perdón, más que una cosa que uno diga, ay, pero es que me duele, no puedo perdonar, le trae muchos beneficios. La verdad es que yo no le veo ninguna cosa mala, no le va a pasar nada. Si usted perdona, no le va a pasar nada malo. Es más, usted va a pasar a una dimensión de bendiciones. Mire, el tiempo nos ha corrido, el tiempo se está acabando. Si usted tiene preguntas, ese es el momento que usted las puede comenzar a hacer. Mientras tanto, yo quiero leer un versículo. Si usted tiene una pregunta aquí en casita, levante su mano, y si tiene pregunta por medio virtualmente, vamos a estar contestando. Solo voy a leer este versículo y le damos paso, hermano José. Colosenses capítulo 3 y verso 13. Mire lo que dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabe qué nos está diciendo aquí el apóstol? Que
Aquí no hay excusa, aquí no es que, ay Dios mío, pero es que, aquel me cae mal y por más que le digo que no haga eso, lo hace, entonces no lo puedo, no, dice perdonarlo, así como Cristo te perdonó. No hay excusa, tenemos que perdonar. Vamos a dar paso a las preguntas, hermano José. Amén, amén. Bendiciones, pastores. Bendiciones, Hermano Ángeles. Tengo dos preguntas. La primera es, viendo los números que nos explicaban ustedes, entonces pienso yo que entre más se perdona, más se debe, más se perdona, es lo que nos quiere decir el Señor. Y la segunda es, si alguien es lastimado por su propio familiar y es tan dañado, ¿qué se requiere para que esa persona sea sanada o que llegue a perdonar la ofensa? El lastimado. Bueno, la primera pregunta es acerca de los números, dice, ¿verdad? Si entre más se perdona, Entre más se debe, más se perdona. entre más se debe, más se perdona. Sí, definitivamente, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa a nosotros? Cuando nosotros perdonamos, estamos perdonando una gran deuda. La hermana Ángeles decía, ¿verdad? Uno se piensa que es un montón lo que le debe la otra persona y no se da cuenta de lo que uno verdaderamente tiene, que es mayor quizá que lo que la otra persona le debe, ¿verdad? Entonces ahora viene el Señor y cuenta la historia acerca de ello. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? Que en realidad para aquella persona es algo grande. Entonces no importa si es pequeño, si es mucho, para esa persona puede ser mucho lo que le debe. Cuando se perdona, se está perdonando un montón, se está dando libertad. Y es eso lo que nos está indicando sobre todas las cosas del Señor, que le está dando libertad a la otra persona, que iba a ser esclavo de ese que no le perdonaba, que cada vez que le veía tenía que agachar la cara, irse a dar la vuelta por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Dando libertad. Cuando damos libertad, estamos perdonando un montón, porque la libertad no tiene precio, ¿verdad? Entonces, podemos dar cualquier cosa por esa libertad. Entonces, sí, definitivamente, cada perdón que damos es una gran cantidad de errores y males, ¿verdad? Antes de contestar la segunda pregunta, yo quisiera solo dar una aportación como respuesta a lo que preguntaba el hermano José. Yo la entendí así, puede ser que no era así, por eso quiero puntualizar. Yo entendí que usted decía que el que debe más, tiene que perdonar más. Si el que debe más y se le perdona más. Sí, yo pienso que no. Yo pienso, y quiero explicar por qué pienso que no. Porque yo veo la regla que el Dios dejó, 490, 70 veces 7. Esa es la regla. La palabra de Dios no me habla de pecado grande, ni de pecado chiquito, ni de ofensa pequeña, ni de ofensa grande. Me habla de un perdón. Y ese perdón, el valor es 70 veces 7, la manera de perdonar. Ahora, si lo ponemos en la magnitud como este siervo, ¿verdad? De cantidades, claro que sí, ¿verdad? Hay gente que Dios nos ha perdonado mucho y eso nos debería de servir para que nos llenemos más de misericordia, para perdonar cosas que Dios a nosotros nos perdonó el triple, ¿verdad? Y tal vez esa es la manera que el pastor nos estaba contestando, pero poniéndolo en la regla que el Señor dejó, perdón es perdón. Así lo miro yo. Sí, de acuerdo. Algo más que el Señor habla cuando Él llega a la casa de aquel cobrador de impuestos. Él entra a la casa, luego viene María, se postra a sus pies, le lava. Ellos dicen, si supiera quién es esta mujer, no se dejaría hacer eso por ella, ¿verdad? Pero el Señor, conociendo los pensamientos, el corazón de esa persona, le dijo acerca de una persona que se le había perdonado mucho y a otra que le había perdonado poco. ¿Quién iba? Y le pregunta a él, ¿quién crees tú que iba a estar más agradecido? Que se le perdonó más. Exactamente, muchos son los pecados que se le han perdonado a esta mujer y por eso hace lo que hace. Entonces, definitivamente,
aquellos que se les perdona más son los que agradecen más, pero eso es lo que no pasa en muchos, que no reconocemos lo que se nos ha perdonado, ¿verdad? Porque vemos lo que el otro nos debe y no lo que nosotros debemos, ¿verdad? Entonces a esta mujer se le perdonó mucho y así agradecía al Señor. Entonces, donde vemos nosotros que ha actuado el perdón en nosotros es cómo nosotros le agradecemos al Señor, cómo nosotros actuamos ante el Señor, cómo le servimos, cómo le ungimos al Señor, ¿verdad? Ahora la otra pregunta, ¿cuál era, perdón? Una persona que ha sido lastimada por un familiar, esta persona no logra perdonar, ¿qué es lo que se podría hacer para que ella perdone? O para que ella perdone. Bueno, nosotros no podemos hacer nada para que otra persona perdone, ¿verdad? Porque esto es personal, ¿verdad? Entonces, yo no le puedo decir, es que tú tienes que... Por ejemplo, nosotros enseñamos acá que usted tiene que perdonar, usted conoce al Señor, pero en realidad la decisión es de cada quien, ¿verdad? Ahora, si es nuestra, si a mí un familiar me hizo algo y estoy con eso, que me hizo esto, me hizo lo otro, y no puedo perdonar, y yo digo, es que no puedo perdonar, no quiero perdonar, no voy a perdonar, está en mí. Entonces, ¿qué necesitamos si somos cristianos? Necesitamos una administración, necesitamos sacar eso del corazón primero de nosotros, limpiarnos nosotros para poder ir y limpiar en otro lado, predicarnos nosotros para poder ir a predicar a otro lado. Entonces, lo que yo necesito hacer, si yo no he perdonado a un familiar, un amigo o alguien que me ha hecho algo, es ministrarme, sacar eso del corazón para que el Señor entre, para que el Señor me mueva hacia el perdón, ¿verdad? Pero a alguien, ¿no? Especialmente el que cometió el error, ¿verdad? No le puede decir, ¿verdad? Mira, perdóname, si no te vas a ir al infierno, ¿verdad? No podemos, ¿verdad? Sino que esa persona, pues, tiene que venir a reconocer ante el Señor. Y solamente lo va a poder haciendo por medio de la palabra, escuchando la palabra. Y el que pidió perdón, ¿verdad? O el que hizo el mal, tiene que dar un testimonio alrededor de que está arrepentido, ¿verdad? Si esa persona no conoce del Señor, nuestro testimonio tiene que dar ese empuje en su corazón, ¿verdad? Para decir, bueno, verdaderamente está arrepentido, voy a ver qué hago. Pero nosotros no podemos obligar a nadie a perdonar, tiene que nacer de ellos. Por eso el Señor nos habla en lo personal. Amén. Solamente una aportación, ¿verdad? Sobre lo que ya nuestro pastor nos ha contestado sobre esa pregunta. Yo lo podría poner de esta manera. Hay perdones espontáneos que se nos hace no muy difícil perdonar, pero hay perdones que van a llevar un proceso. Y por eso es que el Señor puntualizaba 70 veces 7, porque es cuestión de un proceso. Esto me trae como alusión, un día de estos estaba escuchando a uno de los ministros predicando en el retiro sobre esto, sobre la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano nos habla exclusivamente del perdón, si lo ponemos de una manera así. Primero pasó que lo levantaron y lo llevaron a un lugar, le sanaron las heridas, después lo vendaron. Este samaritano pidió, si necesitas algo más, después yo vengo y te lo pago. Entonces, si lee usted toda esta historia, nos está hablando de un proceso. Muchas veces las heridas, para poder perdonar, tienen que pasar el primer paso, ministración. Después de la ministración, seguirla curando la herida. Después viene el vendaje, después a quitar el vendaje, y después de quitar ese vendaje se va a saber si la herida cicatrizó, y esa cicatriz nos va a hablar del fruto de un perdón. Pero es un proceso, ¿verdad? Por cosas que tal vez a veces nos cuestan más. Entonces ahí es donde yo diría podemos emplear 490 veces a diario, practicar ese perdón hasta llegar a perdonar completamente y que ya no nos duela, ¿verdad? Una manera nada más como de ponerlo como ejemplo. Sí, pero como les digo, nosotros te enseñamos del perdón de lo que el Señor nos dice, pero sí, nosotros no podemos decirle a alguien, ¿verdad? Tienes que perdonar, porque tiene que nacer en ello. Recuérdense que el perdón es una liberación mutua, ¿verdad? Pero primero se tiene que liberar uno mismo, ¿verdad? Reconocer. Usualmente lo que pasa cuando no venimos al Señor, cuando el Señor nos muestra esto,
nos acontece algo en nuestra vida que nos pone a meditar y decir, bueno, a mí me pasó esto y a mí sí me lo perdonaron, y entonces empieza uno a hacer los cambios. El Señor permite cosas para que nosotros podamos reconocer que debemos de perdonar, ¿verdad? Pero a nosotros, los hijos de Dios, en la casa del Señor se nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nos libera a nosotros, liberamos a los demás, nos cura, nos sana y nos da esa entrada al oído del Señor, porque escucha nuestras oraciones, ¿verdad? Y no se nos juzga como deberíamos de haber sido juzgados. Amén. Hay una perdón. Sí. Hay una pregunta a través de Facebook. Amén. Amén. Pregunta la hermana Andrea. ¿Es necesario que la persona que debe perdonar le diga a la otra persona que lo perdona? Yo diría que sí. Definitivamente, ¿verdad? Porque una vez más estamos liberando a la otra persona. Pero, bueno, es que dependiendo, es como las preguntas son demasiado cortas, ¿verdad? Si llegaron a pedirle perdón, si llegaron obviamente hay que perdonar, ¿verdad? Hay que perdonar, pero si no llegan, no quieren saber nada de ti, no quieren acercarse a ti, tú en tu corazón, ante el Señor, Señor, yo lo perdono, ¿verdad? Yo me libero de todo eso, no quiere escucharme, porque si voy a ir, mira, yo te perdono, lo que te va a decir es que te va a sacar de la casa y te va a dar pie, a mí no me importa tu perdón, vete, y a mí qué, ya. Entonces, no, si no quieres saber nada de uno con el Señor, Señor, tú sabes que lo perdono de corazón, o la perdono de corazón, sana mi corazón y te ruego que sanes el de la persona, ¿verdad? Pero cuando vienen a nosotros, sí, definitivamente, perdonar, pero perdonar de verdad, ¿verdad? Una vez más, no andar recordándoselo cada minuto, con cada cosa, con cada película, con cada... Ay, está nevando y cuando nevó fue cuando me hiciste esto, ¿te acuerdas, verdad? No, si no has perdonado, ¿verdad? Y tu herida está sangrando todavía. Y eso lo que trae es que no permite que el Señor nos escuche a nosotros tampoco, ¿verdad? Pero sí, si te piden perdón, si vienen a ti, perdona. Si no quieren saber nada de ti y te hicieron el mal, pero tú ya conoces del Señor, ya estás consciente de que no tienes por qué estar atado, entre tú y el Señor. Y fíjense que a mí me llama mucho la atención esto, y esta es una de las cosas por las que yo decía que sí, la palabra de Dios dice, cuando vayas a poner tu ofrenda y te acuerdas, dice, y te acuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, no tú, alguien, ve y ponte a cuentas y después da la ofrenda. Entonces quiere decir que es necesario que nosotros vayamos y digamos, a veces la otra persona, la que tiene algo en contra de nosotros, no tiene la libertad que nosotros ya tenemos. Entonces nosotros nos tenemos que acercar y decir, yo sé que tienes algo en contra de mí, pero yo te perdono. Le estamos limitando a que esa persona diga, pero nosotros le otorgamos de antemano ese perdón. Y ponía el pastor Colson, el perdón es de 2 vías. Claro, es de 2 vías, ¿verdad? Pero cada quien va a tener que tomar la decisión si quiere vivir atado o quiere vivir libre, o quiere tener atado a alguien o quiere darle libertad. Y nosotros los hijos de Dios no hemos venido a ser verdugos, nosotros hemos venido a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, ¿no le parece? Y ya el tiempo casi se nos ha ido, y bueno, ya se nos fue. Pero yo quería puntualizar algo en 2 de Samuel capítulo 21 y verso 7. Y esta es una alusión del rey David, pero acuérdese que el rey David, nosotros lo comparamos en lo espiritual a Jesús, ¿verdad? Entonces mire lo que dice, pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del pacto. Mire, había habido un pacto del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Mefiboset era aquel hombre que estaba lisiado, que estaba fuera del reino, él era el único heredero y le había perdido todo. Pero David, cuando llegó a sentarse como rey, se acordó de esa promesa, de ese pacto que tenía con su amigo, que no iba a abandonarlo. Y pues Jonatán ya no estaba, pero había un hijo que había quedado, y lo manda a llamar y le dice, se te devolverá todo, y otorgó ese perdón. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para retenerle el perdón a alguien?
La verdad que nosotros hemos sido perdonados, liberados, restaurados. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Mateo 7:2 dice, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, ¿verdad? Entonces, está en nosotros. El Señor nos da el consejo, pero en realidad nos da la oportunidad de nosotros tomar la decisión, ¿verdad? Si te piden perdón, perdona. Si tú has hecho algo, pide perdón para que podamos ser liberados. Es una sanidad en el alma, es una sanidad en el espíritu, en nuestra mente, que se recibe cuando nosotros pedimos perdón y otorgamos el perdón, de la misma manera que el Señor nos lo concedió. Y muchos diremos, pero es que no se lo merece. Viera, pastor, lo que me hizo. Viera cómo me lo hizo. Y no, ni siquiera parpadeó. Se gozó haciéndome el mal. Viera lo que me hizo. El Señor también pudiera decir eso mismo de todos nosotros. Sin embargo, Él dio lo más querido, lo más amado a su Hijo. Y en la cruz derramó su sangre con dolor, hermano. No solamente fue a pararse allá a la cruz, fue golpeado, fue martirizado, fue su sangre derramada, fue abofeteado, se burlaron de Él. Desde la cruz Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El papito escribía algo cuando Felipe era el que estaba siendo apedreado. Sí, ¿verdad? Pero cuando él está orando lo están apedreando y Pablo está ahí presente, pero lo que hace él es, Padre, lo mismo, Padre, perdónalos. Esteban, pero sí, Esteban, no fue Esteban, Padre, perdónalos, y se le abrieron los cielos. Cuando nosotros perdonamos, cuando estamos limpios, cuando no andamos pensando en lo malo que me hicieron, lo que yo voy a hacer, el Señor abre los cielos a las peticiones, abre los cielos y permite que nosotros le podamos ver a Él directamente. Esteban vio al Padre y al Hijo en ese lugar. Entonces, perdonemos. El bienestar es para nosotros mismos. El primer bienestar viene hacia nosotros, que nosotros somos liberados. Lo que pasa con el resto, lo que decían ellos, si tomar el perdón, pedir el perdón, o lo que ya le corresponde a cada quien. Pero nosotros hagamos lo que a nosotros nos corresponde. ¿Qué tan malo pudo haber sido? Tal vez bastante, y lo que necesitas es una administración para ser liberado, para ser curado y todo eso. Pero el perdón nos va a dar un regalo tremendo a nuestras vidas, de liberación, de paz, de gozo. Vamos a poder disfrutar. Amén, amén. Antes de cerrar, y voy a dar el tiempo a mi hermanita Ángeles para que nos hable algo para cerrar, pero quiero decirle, estaba viendo unos comentarios, ¿verdad?, del papito, del hermano Marco, sobre el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, el Espíritu Santo es el que nos da ese querer para hacer esto. Por eso es necesario, y por eso siempre predicamos, ¿verdad? Es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu Santo esté haciendo el trabajo en nosotros, porque solo así, por nosotros mismos, no vamos a poder dar pasos buenos. Pero por medio del Espíritu Santo, claro, si por eso lo han dejado como nuestro ayudador, como nuestro consolador, como nuestro guiador, porque Él nos dice todo lo que tenemos que hacer a través de su palabra. Así es que acuérdate siempre, la llenura del Espíritu Santo es esencial para que nosotros podamos poner por obra todo lo que vamos aprendiendo. Hermanita Ángeles, si quieres cerrar con algo. Amén, amén. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Ese es uno de los beneficios que podemos obtener cuando nosotros confesamos nuestros pecados. El Señor también nos limpia. Amén. Y eso es lo que estamos siendo llevados en este tiempo, ¿verdad? A la limpieza, a la santidad. Y es algo que nosotros debemos de anhelar todo el tiempo. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén, amén. Y es lo que debemos de buscar ahorita, ¿verdad? Amén, amén. ¿Pastor? Sí, no, definitivamente
Nosotros, el Señor hizo lo suyo, nosotros debemos de hacer lo nuestro. Claro, el Espíritu Santo tiene que estar en medio de todo, como lo han mencionado los hermanos, porque es el que nos convence de justicia, el que nos convence de pecado, el que nos convence de todo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es caminar conforme a lo que vamos aprendiendo de parte del Señor, ponerlo por obra, porque la obediencia nos va a llevar a la victoria. Cuando nosotros nos dice el Señor, quédate en ese lugar, quedémonos para que el Señor nos llene de su poder y poder alcanzar la victoria. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Pero hoy el Espíritu Santo espero que esté llenando tu corazón y diciéndote que tú necesitas ser libre. Yo necesito ser libre, el resto necesita ser libre, curado, sanado y tener la libertad y la oportunidad de poder avanzar y seguir caminando hacia el Señor, en dirección hacia el Señor. Y eso lo podemos nosotros, uno de los pasos importantes es perdonar así como nosotros fuimos perdonados. Amén, amén. Y esto lo podemos ver en Efesios capítulo 4, 32 y así vamos cerrando. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Tú has recibido perdón de parte de Dios? Amén. Entonces, si hemos recibido perdón de parte de Dios, podemos dar perdón. ¿Qué tenemos que hacer para aprender a perdonar? Ejercitar el perdón. 70 veces 7 es el número que debes de tener en tu corazón y saber que muchas veces el perdón no se va a dar a la primera, pero tienes 70 veces 7 es igual a 490 veces. A lo mejor vas por el número 100, dale más, te falta, para que puedas finalizar ese perdón y entonces el Padre también te puede otorgar ese perdón a ti y no lo tenga detenido para cada uno de nosotros. Ha sido una bendición el poder hablar con ustedes de este tema que nos edifica a todos. Es momento que pasemos a otro nivel, a otra dimensión, puesto que la venida de Cristo está cerca. Alineémonos para ser aceptables a los ojos del Señor. Esto ha sido tu programa Platicando y Siendo Edificados y vamos a orar, vamos a recibir de parte de Dios una administración en esta mañana porque el Señor quiere liberarnos, el Señor quiere perdonarnos porque nosotros hemos sido necios al no querer perdonar a otros como Él nos ha perdonado. Ahí donde estás, recibe esta administración de parte de Dios y oramos de esta manera. Sí, Señor. Gracias, Señor. Padre y amado hermano, antes de empezar esta oración, no quiero que confundas el perdón que nos ha dado el Señor de nuestros pecados para ser salvos con el perdón que nos da diariamente después de haber recibido al Señor y que nosotros pecamos, pero que ese perdón es algo que simplemente nos aparta del oído del Señor o de galardones o cosas buenas que tiene para nosotros el Señor. La salvación es importante, pero debemos de irla matizando, arreglando por medio de nuestra limpieza. Y la limpieza que nosotros debemos de recibir es el perdón. El Espíritu Santo nos guiará, como dice en Juan 7:38, que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que hace esa obra en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, vengo pidiéndote, Señor, por aquellos corazones que están dolidos, que están lastimados, que están heridos, Señor, por algo que aconteció en sus vidas, que les pasó a ellos, o que ellos mismos, que ellos cometieron, Padre, y que en ese arrepentimiento, en ese dolor que llevan en su corazón por lo que le hicieron a alguien, por lo que pasó con alguien, Señor, y no saben cómo ir a pedir perdón, no saben cómo ir a liberarse y a liberar. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Señor bendito, que envíes tu Espíritu Santo, que les toques con tu Espíritu Santo y les convenza de pecado, convenza de justicia, de juicio, bendito Señor, que sepan ellos que el juicio que están haciendo de quedarse callados, bendito Dios, no es bueno, que tienen que hablar, que tienen que perdonar. El juicio no es de juzgar, sino de perdonar, bendito Padre, que puedan hacer la justicia divina, que lo que es justo es obedecer al Señor, y el Señor nos manda a perdonar a los hombres, así como Él nos perdona a nosotros.
Padre Santo, te ruego, Señor, que llenes de fortaleza, que llenes de paz el corazón de nuestros hermanos, para que puedan, Señor, dar la palabra de perdón y recibir también aquellos la palabra de perdón, bendito Señor, y que toda cadena, toda esclavitud, toda atadura, Señor, por la falta de perdón hoy sea cortada en el nombre poderoso de Jesús. Cuán grande es el pecado, cuán grande es aquello que hemos cometido en contra de alguien. Oh, bendito Señor, cada persona siente el dolor a su manera, pero hoy en el nombre de Jesús declaramos que es puesto vino, Señor, en ese lugar, Padre Santo, que es puesto aceite en ese lugar, bendito Dios, y que es el Espíritu Santo reconfortando, Señor, bendito los corazones, las almas y el Espíritu, para dar la paz y la tranquilidad, para poder levantarnos y seguir el camino. Este varón que quedó tendido en el desierto, y el buen samaritano vino y sanó, bendito Señor, iba hacia algún lugar y fue detenido, pero hoy en el nombre de Jesús, cuando somos sanados, cuando somos curados, cuando somos cuidados, seguimos nuestro camino a la meta que es Cristo Jesús. Seguimos nuestro camino a la meta que es el Padre. Por eso es necesario el perdón. No te ates más ni ates a nadie más. Perdona en el nombre de Jesús. Perdona en el nombre de Jesús. El Señor dice que los pecados fueron borrados en el nombre de Jesús. Hoy también te pido que hoy, cuando perdones, bórralo, olvídate de todo ello, que no venga más a ti, porque eso va a seguir lastimando tu vida y lastimando a los demás, y eso es lo que no quiere el Señor. Quiere que vengamos sanos, quiere que vengamos limpios, quiere que tengamos fortaleza en nuestras piernas, en nuestros brazos, en nuestro ser, para seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu bendito perdón, Señor, en nosotros. Y quizá alguien que está escuchando no ha recibido el perdón de parte del Señor, porque el Señor lo otorgó, el Señor lo dio, dice, pero es de nosotros el recibirlo. Por lo tanto, si hoy quieres recibir ese perdón, recibir la salvación por medio de Cristo Jesús, di esto junto conmigo: gracias, Señor Jesús, porque perdonaste todos mis pecados en la cruz. Yo, Señor, recibo ese perdón porque creo que eres el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste. Y así como tú al morir perdonaste mis pecados y resucitaste, así también yo muero ahora a ello y resucito contigo, Señor. Yo te recibo en mi corazón como mi único Rey y Salvador. Guíame, Señor, todos los días de mi vida hasta estar contigo para siempre. Si tú hiciste esta oración, busca un lugar de refugio, una casa donde te cuiden, donde te protejan, donde te enseñen a mantenerte firme en la palabra del Señor. Perdona así como el Señor nos ha perdonado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amén. Y así es. Dele palmas al Rey. Y así hemos dado por terminado este programa. Déjeme recordarle nada más: el día de mañana tenemos 2 servicios, uno a las 11 de la mañana y otro a las 3. Son presenciales y virtuales. No faltes, la palabra de Dios no deja de abundar, de traernos ese beneficio para que seamos transformados. Que tengas un sábado bendecido al lado de los que amas, y te esperamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.